mencionar algo, ¿verdad? Quiero hablar, ¿verdad?, de lo que es un predicador. Quiero hablar de lo que es un evangelista. Quiero mencionar también lo que es un apóstol. Quiero mencionar lo que es un pastor, para que nosotros, ¿verdad?, esto lo podamos entender con más conciencia, ver lo que es esto, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad?, para predicador es una palabra griega que significa heraldo. ¿Quién ha oído hablar del Heraldo de Chihuahua? Es un periódico, ¿verdad? Sí, todavía estará ese Heraldo, tiene años, así como el Siglo de Torreón, así como el Diario de Juárez, así como cada ciudad, cada estado, ¿verdad?, tiene sus heraldos, pero son heraldos, ¿verdad?, para la gente que trae las noticias, y no buenas. A veces son noticias aún hasta exageradas, adulteradas, ¿verdad? Pero estos predicadores o estos heraldos, ¿verdad?, son heraldos del Evangelio de Dios. Esa palabra querux, yo la veía, ¿verdad?, indica, fíjese, al predicador dando una proclamación divina, o al heraldo, pero dando una proclamación divina. Por ejemplo, ¿verdad?, el evangelista lleva las noticias nuevas a quienes no las conocen. Un evangelista lleva las noticias nuevas a quienes no las conocen. Por ejemplo, la iglesia, somos un conjunto de gente que somos evangelizantes y le llevamos a la gente las noticias buenas, las nuevas, el evangelio divino, lo de Dios, lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Qué puede recibir de Dios? Tantas cosas. Esas son buenas noticias para un mundo como el que tenemos ahorita en estos tiempos, ¿verdad?, de tanta confusión, de tanto crimen, ¿verdad?, de tanta violación, de tanta prostitución, de tanto vicio, ¿verdad?, de tanto narcotráfico. Esos son los heraldos de Dios, que llevan las noticias de Dios, porque están conscientes de que las noticias de Dios producen un cambio en la gente, pero estoy hablando de la gente, ¿verdad?, que desea que su vida sea cambiada, porque quiero decirle que el pecado cansa. Todos los que hemos recibido al Señor, estoy hablando de los que hemos recibido al Señor, de quienes hemos acatado, ¿verdad?, lo que Dios nos quiere decir, la ayuda que nos quiere dar, tenemos esa experiencia de que el pecado llegó a un punto en nuestra vida que dijimos: hasta aquí, fuera esta vida de pecado. Y eso es precisamente. Quiero leer en el libro de San Lucas, en el capítulo número 10. San Lucas, para hablar, ¿verdad?, de esos heraldos. Versículo número 1. Y versículo número 2. Mira, hermano, ¿quién es usted, verdad? ¿Qué es lo que ha hecho Dios con usted en su vida? Aquí lo vamos a ver. Dice el versículo número 1. Si lo tiene, dice: y después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí, a toda ciudad y todo lugar a donde él había de venir, a donde él había de ir, a donde él había de llegar. De hecho, iba a llevar algo nuevo, pero envía adelante
a sus servidores, a aquellos que elige para que lleven el evangelio, los manda delante de sí y luego Él aparece. ¿Qué está sucediendo ahorita en la actualidad? La iglesia del Señor Jesucristo está trabajando así como trabajó en aquel tiempo. Vino el Señor, envía a aquellos y luego se les presenta. Así ahorita la iglesia del Señor está trabajando a nivel universal, a nivel nacional, a nivel estado, a nivel ciudad. Está trabajando la iglesia del Señor. Estoy hablando de la iglesia del Señor y luego se manifiesta. ¿Qué tenemos que hacer? Como cuando la Biblia habla de Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual va a preparar el camino. Luego vendrá el Señor a su santo templo. Eso es lo que es el predicador de las buenas noticias, que lleva el evangelio de Dios y luego aparece el Señor en su vida. El hombre empieza a escuchar la palabra, empieza a asimilar, empieza a decírsele, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer con él, lo que tiene que hacer. Llega el momento en que entiende. Ya cuando entiende es cuando empieza a recapacitar y empieza a manifestarse ya el Señor en esa vida. En el Salmo número 40, ¿verdad?, el rey David menciona y dice así: resignadamente esperé en el Señor, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y luego dice: verán esto muchos y temerán. Ese es el trabajo de Dios. Necesitamos entender el trabajo de Dios. Necesitamos nosotros ver. La gente nueva, la gente que no conoce, está en su ignorancia. Y Dios pasa por alto los tiempos de su ignorancia. Pero ¿para qué estamos nosotros? Los predicadores, los heraldos, los que llevamos el mensaje de la palabra de Dios a las gentes, precisamente para que la gente entre en una recapacitación y empiece a pensar. Cuando el texto dice muy claro: e hízome sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso. ¿Qué es una vida sin Dios esperanza? Y sin esperanza es un lago de miseria. Así está comparado el lago cenagoso. Yo no sé cómo hay gente que dice esto es vida, nada más porque tiene un 5 en la bolsa, nada más porque trae un carro nuevo, nada más porque tiene dinero en el banco, nada más porque tiene tantas cosas. No, eso no es. Pero dentro de la mayoría de esa gente hay un hueco. Un hueco. Le hace falta el Señor en su corazón. Hace días hablábamos, ¿verdad?, de la gracia de Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios, ¿verdad?, es la influencia divina sobre el corazón de los hombres y su reflejo en la vida. Ahora, ¿qué está reflejando usted? ¿Qué estamos reflejando? Todos aquellos que verdaderamente buscamos al Señor, aquellos que verdaderamente, ¿verdad?, hemos entendido estas cosas, estamos conscientes de dónde nos sacó el Señor, qué es lo que, de qué nos perdonó, de qué maldición nos hizo libres. Marcos capítulo 16, vamos a ver algo ahí. Hablando de los predicadores estos, ¿verdad? El versículo número 15. Y el versículo número 16. Capítulo número 15, por favor. 16, perdón, de San Marcos, versículo número 15 y versículo número 16, dice de esta manera: y les dijo el Señor, es el que está hablando aquí: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Me quiero detener un poquito. Según el libro de San Juan, el capítulo número 3, el verso número 16, dice así, un texto, ¿verdad?, muy común, muy conocido, que a veces necesitamos entenderlo.
Ahí en el versículo número 16 del capítulo 3 de San Juan dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Me vino esto a la mente porque aquí les está diciendo: vayan por todo el mundo. O sea, nosotros somos enviados a predicarle a toda la humanidad. No hay un límite. Que si a nosotros nos ha tocado estar en este país, ¿verdad? Aquí está nuestra lengua, aquí somos nacidos, ¿verdad? En nuestra lengua lo vamos a hacer. No podríamos hacerlo a todo el mundo. Es un trabajo muy extenso. Dios en donde quiera tiene iglesias. Es una sola iglesia, pero está seccionada, ¿verdad? Por causa de que este mundo es grandísimo. En donde quiera tiene Dios pueblo. Y el texto que menciono dice así, de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, fíjese, que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oiga, ¿no son buenas nuevas estas? ¿Cómo busca la gente, verdad, la vida eterna? Tantas porciones de tantas cosas, ¿verdad? ¿En qué manera la buscan? Y a veces la quieren hacer eterna, que no se quieren hacer viejos. Pasan los años, pasan el tiempo y este cuerpo se va desgastando y nosotros lo queremos hacer eterno. Tenemos un horror morirnos. Pensamos, ¿verdad?, que podemos detener el paso de los años sobre nosotros. No es así. Aunque humanamente, lo quiero decir, el paso de los años hace mella en nosotros, porque la Biblia es clara cuando dice que mientras el hombre exterior se va desgastando, se refiere a esta humanidad, el interior, ya hablando del hombre de Dios, se renueva día con día. Es el que lo va a llevar a la eternidad un día. El texto dice así, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Voy a leer ahora el verso número 16, dice, pero fíjese, hay condiciones. El texto lo dice ahí en el versículo 16. El que creyere, ¿qué dice ahí muy claramente? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este texto tiene mucha importancia. La Biblia es clara cuando dice el que creyere y fuere bautizado, pero hay un orden. Dios es un Dios de orden. La Biblia tiene un orden hasta para el bautismo. El bautismo, de hecho, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y Pedro les dijo, arrepentíos, Hechos 2:38 dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. La salvación van a recibir. Es muy claro cuando dice ahí. Eso es lo que debe hacer el predicador de Dios. Debe llevar, ¿verdad?, un enfoque en que no nada más es hablar, no nada más es decir, vengo a traerte el Evangelio, sino que llevar una conciencia de que usted va a hacer un trabajo, porque va a haber una satisfacción cuando usted ve que la vida de una persona empieza a cambiar. Usted la conoce en una condición que usted no ignora porque de allá viene. Usted conoce a la gente en una condición pecaminosa, en una condición de ignorancia, ¿verdad? Y que la gente vive en ese estado o está en ese estado, ¿verdad? Porque le falta conocer a Dios. La gente necesita conocer a Dios. Y hay gente que aún pasan los años y ahí está, no ignoran lo de Dios. Sabiendo, ¿verdad?, que el día de mañana no es nuestro. Sabiendo que nuestros días, nuestros meses están determinados. La Biblia es clara cuando dice, tú le pusiste término, hablando del hombre nacido de mujer. Porque así dice la Biblia, el hombre nacido de mujer, corto de días, harto de sinsabores.
que sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Y sobre este, dice el escritor, ¿me traes a juicio contigo? ¿Quién librará al hombre de lo inmundo? Nadie. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. El hombre tiene un término para morir, tiene la oportunidad. Todos aquellos que tienen tiempo, tienen años, tienen toda una vida escuchando el Evangelio, ¿qué esperan? No creo que no hayan entendido, pero a veces, hermano, puede más nuestro sentimiento que nuestro entendimiento. Yo puedo tener un entendimiento, pero en mí hay un sentimiento, mi humanidad, ¿verdad? Tiene el sentir de este mundo. Prefiero, ¿verdad?, vivir una vida así, aunque me martilla la mente, ¿verdad? ¿Qué será de mí el día que yo tenga que partir de este cuerpo? No lo ignora qué es lo que va a ser, qué es lo que va a ser de usted. Y ahí está mencionando, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora quiero hablar un poquito de un evangelista. Cuando hablo del predicador estoy generalizando, ¿verdad? Que vayan todos los hombres, todas las mujeres llamados de Dios a hacer un trabajo. Pero dentro del programa de Dios hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y maestros. En el ministerio del evangelista, ¿qué hace el evangelista? El evangelista señala a su mensaje, fíjese cómo lo señala, como buenas noticias. Una buena noticia es algo que le agrada. Ese es el evangelismo. Lo que usted va a recibir va a ser unas buenas noticias. Así como todos aquellos, ¿verdad?, que estamos muy atentos a las noticias. Esas noticias muchas de las veces son tergiversadas, como lo digo, exageradas. A veces ni verdad es, a veces lo que piensan o de lo que oyen. Pero las noticias de Dios son buenas noticias porque Dios viene dentro de esas noticias a enseñarle lo que quiere hacer con usted, a darle una salvación, a librarlo del pecado de los primeros padres y ponerle en una situación. Por eso el Salmo cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará. Y luego dice enseguida, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahí, ¿verdad?, metafóricamente se está refiriendo a esas aguas de reposo como agente de paz. Paz, reposo, descanso, es lo mismo. Entonces Dios lo trae junto a aguas de reposo. ¿Usted cómo es apacentado de Dios? ¿Cuál es su relación? ¿Son las mismas amistades las suyas que las que tenía hace años? Ahora, cuando usted busca a Dios y verdaderamente está dentro del medio de Dios, toda su relación, fíjese, es con los hermanos. Esos son las aguas de reposo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, somos hombres de paz. En nosotros no hay maldad, ni andamos buscando la maldad, ni andamos divirtiéndonos en la maldad. Se hablaba al principio, ¿verdad?, de las danzas para Dios, y se hace la comparación de las danzas para Satanás. Así como Herodes se mencionaba, ¿verdad?, para él danzó una mujer llamada Herodías, una hijastra de él. Así, ¿verdad?, como danzaron aquellos, podemos decir, falsos profetas de Baal. Ellos danzaban, ¿verdad?, para el mundo, danzaban, ¿verdad?, para otro gobernante. La Biblia dice, ¿verdad?, que el gobernante de este siglo es Satanás. ¿Para quién danzábamos antes los que en tiempo pasado conocimos ese tipo de danza? A ver, ¿quién fue muy bailador? Uy, más los que son de rancho, ¿verdad? Cuánta kermés. No ignoro yo todo eso, aunque no soy de rancho. Pero yo sé que en los ranchos cómo son bailadores y cómo son bailadoras, ¿verdad? Y les gusta de corazón el baile. Así como cuando un músico agarra un instrumento y se enamora de él, así la gente está enamorada del baile. Y escoge sus parejas y ensaya sus pasos y bueno,
de punta y talón, ¿verdad? Nomás se ve el polvo ahí, porque casi en los ranchos no hay cemento para que bailen. Les llaman kermeses. Bueno, muchos de ellos ya no hacen eso. Ahora han venido al Señor. Muchos de nosotros ya no andamos en un rancho, ¿verdad? Como pero, ¿qué tal? ¿Qué tal era usted para bailar? Le hago la pregunta. Pero ahora estamos amarrados, estamos maniatados, no le queremos danzar al Señor. ¿Por qué? Nos da vergüenza. Antes ni nos daba vergüenza, ¿verdad? A nadie le daba. Digo yo, los que anduvieron en eso. Yo también anduve en eso. Pero hace más de 50 años. Así es que ya todo está olvidado, ¿verdad? Para mí. A mí no me motivan esas cosas, ¿verdad? Y eso es precisamente, quiero mencionar eso, ¿verdad? Buenas noticias. En el libro de los Hechos, aquí está un evangelista, y mire lo que le dio Dios a este evangelista, en el capítulo número 21. Aquí le voy a decir, le gustaría tener una familia como esta, mire. En el versículo número 8 y versículo número 9. Aquí habla de un evangelista. Dice: y otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, venimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Aquí está hablando de que estos hombres llegan a una casa, que el morador de ahí, el dueño de esa casa, se llamaba Felipe y era un evangelista, era un hombre, ¿verdad?, que llevaba las buenas nuevas. Y de hecho estoy diciendo las buenas nuevas divinas, las buenas nuevas de parte de Dios. Llegaron estos hombres también hablando, ¿verdad? Vuelvo a recordar, ¿verdad?, de las aguas de reposo. Pablo, los que iban con él eran gente de paz, gente de reposo. Llegan a una ciudad, llegan a una casa y se hospedan ahí con un hombre también que es un hombre de paz, que es un hombre que está en la vida de reposo, ¿verdad? Y dice el versículo número 9: y ese hombre llamado evangelista, que se llamaba Felipe, tenía 4 hijas doncellas o 4 hijas vírgenes. ¿Y qué hacían las hijas de este hombre? Eran usadas por Dios al grado que profetizaban. Oiga, qué familia, ¿verdad? ¿Qué hizo el evangelio, verdad? ¿Quién llamó a Felipe? No sabemos quién lo llamó a Felipe, pero sí sabemos que Dios le dio un servicio, Dios le dio un ministerio, ¿verdad?, a este hombre para que llevara las buenas nuevas de paz. Qué bonito cuando se llevan las buenas nuevas de paz, siendo respaldado por una familia. Qué triste, ¿verdad?, que nuestra familia estuviera perdida totalmente. ¿Qué íbamos a hablar? ¿Qué íbamos a decir? ¿Qué íbamos a predicar? ¿Qué nos iba a respaldar? Podríamos pensar así. Pero como la salvación es muy en lo particular, no todos los hijos son iguales, como estos 5 dedos. No todos son iguales. No. Usted que conoce a sus hijos, más cuando tiene varios, usted sabe quiénes son. Usted les habla, usted los provoca, usted los encamina, usted les habla del evangelio porque ya está ahí. Si ellos no quieren, ya es cuestión de ellos. Por eso yo mencionaba en la mañana, ¿verdad?, que tenga a sus hijos en sujeción, pero dice, con toda honestidad. Luchar, ¿verdad?, hacer el trabajo en ellos. Si ellos no quieren, ¿no? Pero qué bonito cuando los hijos, quién sabe si tendrán más hijos. Felipe está mencionando nada más de 4 hijas que eran doncellas, estaban en su adolescencia quizás, estaban de hecho en su virginidad,
pero eran usadas por Dios. Aunque no profetizaran, vaya, pero tenían, ¿verdad?, ese don. Estaban dando, ¿verdad?, un servicio para Dios, siendo doncellas. Yo por eso digo, se provoca a todos, a la juventud. En este mensaje estamos provocando a la juventud, estamos provocando, ¿verdad?, a los adultos, estamos provocando a los viejos. Los adultos, vamos a decir, la gente madura, pero los viejos, ¿qué hacemos? También a nuestro nivel, ¿verdad?, hablarle a las personas. Ya si Dios quiere traerlas, o si ellas quieren venir, la invitación que usted les hace, que ellos vengan. Pero usted haga el trabajo, y si nadie se convierte, usted los hace responsables, pero usted tiene la satisfacción de que no deja de hablar del Señor. Eso es. Ahora, entre esos trabajos, entre esos ministerios del Señor, hay un ministerio que yo lo he visto muy fuerte, un ministerio, ¿verdad?, muy especial, que en este caso, ¿verdad?, viene siendo el del apóstol. Fíjese, ese ministerio, el de apóstol, porque hay gente que dice ser apóstol. Apóstol significa ser un enviado, significa ser un embajador. Ese ministerio, ¿verdad?, sugiere su relación con aquel por quien es enviado. Fíjese las palabras que dije, ¿eh? El ministerio del apóstol sugiere su relación. ¿Qué es una relación? Una liga con aquel por quien es enviado. El que envía es el Señor Jesucristo. Tiene que haber una relación con Dios, una relación con el Señor Jesucristo, porque aquel es, ¿verdad?, el que lo envió. Fíjese hasta dónde llega esto. Un apóstol viene siendo un delegado. Viene siendo, o vamos a decirlo así, especialmente, vamos a ponerlo así, viene siendo un embajador, un comisionado de Cristo. ¿Qué viene siendo un embajador? Estoy hablando, ¿verdad?, del renombre, vaya, de ser un apóstol. Mire, un embajador va muy lejos. Un embajador es enviado a ciertos países. Por ejemplo, nuestro México, nuestro país, tiene un líder, tenemos un presidente, un gobernante. Él tiene, ¿verdad?, su gabinete. Pero dentro de su gabinete, él tiene una relación, o más bien él, dentro de su gobierno, él tiene una relación con diferentes países, no con todos. Como por ejemplo, México no puede tener relación, o no tiene relación con Corea del Norte, porque aquellos no quieren, ni siquiera creen en Dios. No tiene la relación que debe de tener con todos, como tratan de relacionarse cualquier país. Y ellos, en cada país con los cuales tienen relación, vamos a decir, en Estados Unidos, vamos a decir, ¿verdad?, en Canadá, vamos a decir, en diferentes países, México tiene un embajador. Y aquí en México está la embajada también de cada uno de los países que tienen relación con México. Son embajadores, tienen una relación, ¿verdad?, con un país. Así el Señor quiere. Nosotros somos embajadores, o más bien dicho, quien tiene, ¿verdad?, ese ministerio de apóstol es un embajador, es un delegado, es un comisionado, hablando, ¿verdad?, de un ministerio internacional. Porque así como lo puede tener Dios ahorita
en diferentes partes. Yo digo a los que andan por muchos países, nosotros no hemos andado por muchos, ¿verdad? Hemos andado por unos 4 o 5 países fuera de nuestro México, pero hay hombres que son enviados a muchos países como embajadores, representando a México. Si usted lee el libro de Jeremías, en el capítulo 1, paréceme que es el versículo 5 o el 6, le dice, y lo llama y le dice que desde que estaba en el vientre de su madre, él lo eligió y lo dio por profeta a las gentes. Y luego le dice, ¿a dónde va a ir? Para que vayas sobre los reinos. No nada más lo llama al reino de Israel como llamó a Isaías. Isaías fue un embajador, fue un profeta para el pueblo de Israel. Pero Jeremías fue llevado a otras naciones. Jeremías, ¿verdad?, para destruir, para arrancar, para edificar, ¿verdad?, lo envía a un ministerio mucho más amplio. Ministerio amplio, ¿verdad?, porque lo manda a diferentes naciones. Eso es lo que es precisamente el apóstol. Ahora, en el capítulo número 6 de San Lucas, si lo tiene, puede decir amén. Versículo 12 y versículo 13 dice, lo que hace el Señor con estos hombres, dice. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Poniendo en las manos del Señor primeramente un trabajo, metido, ¿verdad?, en la oración. Y no dice que fue un rato como muchos de nosotros, sino dice que pasó toda la noche para que tuviera éxito. Y luego dice el versículo 13, y como fue de día, llamó o se dirigió a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles o delegados o embajadores. Los llamaría nada más porque sí, o los enviaría nada más porque sí. Dios vio algo en ellos que podían hacer el trabajo. Y usted conoce ahí la vida de los apóstoles y usted ve el trabajo que hicieron. El trabajo lo hicieron hasta la muerte. Muchos de ellos, ¿verdad?, llegaron a viejos, muchos de ellos no llegaron a viejos, ¿verdad?, pero ellos murieron ejerciendo un ministerio que el Señor les había dado. Ellos terminaron, como dijo aquel hombre, ¿verdad?, terminó su carrera con gozo. Y sus últimas palabras fueron decir esto, ¿verdad?, que por lo demás le estaba guardada la corona de justicia. Y no nada más a él, sino a todos los que esperaban su venida. Y eso sucede, hermano. ¿Cuánto estamos esperando aquí la venida del Señor? Ya sea que aparezca, ¿verdad?, como tiene que aparecer, o ya sea que venga o que envíe a recogernos, que nos vayamos. La muerte, ¿verdad?, es que viene el Señor y se va con él. Esa venida de mi alma, aunque mi cuerpo, ¿verdad?, va a ir a dar a un lugar llamado sepultura, ¿verdad?, mi alma se va a ir con el Señor. El Señor viene, envía a sus ángeles, lo llevan, ¿verdad?, al paraíso. Como anteriormente llevaban a las gentes, las llevaban al seno de Abraham. Bueno, vamos a tocar ahora lo que es un pastor. Vamos a hablar de un pastor un poquito. Hay una palabra griega, poimen. Eso es la palabra griega, poimen. Precisamente se usa en sentido natural. Un sentido natural es para referirnos a un pastor, alguien que cuida rebaños, alguien que apacienta ovejas, hablando precisamente, ¿verdad?, de los animales.
viene siendo, ¿verdad?, de uno que cuida manadas y cuida rebaños. Ya para no hacerla tan larga, le voy a dar las citas, y ahí en 1 Samuel 17, 34 al 36, ahí habla de David como pastor de ovejas, de la función que hacía apacentando animales, cuidándolos, rescatándolos aún de la boca del león, aún de la boca del oso. Eso lo hacían ellos literalmente, porque era un pastor de ovejas. Fue un pastor literal. Fue también un pastor, en esta forma, como gobernante de un pueblo literal, que es el pueblo de Israel. Que aunque sobre todo los pastores en el tiempo de él no eran otros más que los sacerdotes, eran los que guiaban al pueblo en lo espiritual. David, como le digo, cuando Dios lo alcanza, lo manda a traer de allá entre las ovejas, él anda apacentando ovejas, animales, las ovejas de su padre. Después Dios lo elige para que pastoree a una nación, pero en este caso como un gobernante. Hasta ahí. También la Biblia habla, ¿verdad?, en Amós 7:14, y él dice que el Señor a él lo llamó del ganado. Él dice que era boyero. Un boyero viene siendo un cuidador de bueyes, que podemos decir nosotros vacas, toros. Eso cuidaba él, pero lo llama de allá para llevarlo y darle una misión, pero a ese le da una misión de profeta. Ahora, asimismo vamos a agarrar un ejemplo, en este caso, metafóricamente. Una metáfora, le voy a decir, para que usted entienda por qué a un pastor le llaman así, de animales, y por qué a una persona que está al cuidado de gente, para que veamos o vean, como quisiera que hubiera pastores para decirles que la grey no son tomates ni son chiles, no son tomates ni son chiles, pero también hay el modo de apacentarla, hay el modo de gobernarla, hay el modo de guiarla. En este caso, esa palabra, ¿verdad?, metáfora, viene siendo una figura de retórica. Una retórica viene siendo un giro que cambia la expresión del pensamiento. Esa es una retórica. Y esa metáfora es la figura de ese giro por el cual se transporta, fíjese, el sentido de una palabra a otra mediante una comparación mental. Por ejemplo, estoy hablando de pastores que pastorean ovejas, que guían un rebaño, ¿verdad? Ellos los guiaban con una vara, llevaban su morral de comida, su honda, porque usaban una honda para pegarle en la pura cabeza al lobo, ¿verdad?, a pegarle al oso, a pegarle al león, que ahorita vamos a hablar del león, del oso y del lobo, quiénes son, ¿verdad?, para pegarle, literalmente. Es lo que hace un pastor, o lo que hacía un pastor. Y ya en la metáfora, usted se va a llevar, ¿verdad?, va a transportar ese sentido del trabajo de un pastor, va a transportar usted al sentido mentalmente. ¿A qué? A una comparación. Hace una comparación. Compara el pastorado de un pastor físico a un pastor, ¿verdad?, vamos a decir en este caso, ¿verdad?, a un pastor que guía un rebaño. ¿A dónde guía un rebaño? El pastor, si es un hombre espiritual, tiene el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios guía, según el libro de San Juan, en el capítulo 16, a toda verdad y a toda justicia. ¿A dónde va a guiar un pastor? Hablando metafóricamente, tomando el ejemplo de un pastor. ¿A dónde los llevaba un pastor? A las aguas, a los pastos. La mañana hablábamos algo, ¿verdad?, sobre la doctrina. Aquí está, estos son los pastos.
estas son las aguas a donde un pastor debe de guiarlos. Pero estos pastos, estas aguas, son una regla, que es el canon, es la regla de Dios. No nada más es para decirle, Dios es amor, Dios es amoroso, pero también la Biblia dice que también es fuego consumidor. Tiene sus reglas para guiar a un rebaño a toda verdad, a toda justicia, para que esa vida, la vida, verdad, de un hombre, de una mujer de Dios, sea guiado por medio de una doctrina, para que ya que entendió, ya fue evangelizado, como dice el libro de los Hebreos, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. El evangelio es para llevárselo a la gente que no conoce, para que entienda, ya ha sido evangelizado. Ya cuando es evangelizado, aquella gente entiende que hay que dar otros pasos. El paso que sigue después de haber entendido es buscar el perdón de sus pecados. Enseguida de que Dios le perdona sus pecados, usted se convierte en una nueva criatura, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o la vida vieja se quedó allá atrás, he aquí todas son hechas nuevas. Una vida nueva. Pero hay una constitución, hay reglas, hay unos escritos donde el hombre y la mujer de Dios, para ser conservados y realmente dejarnos guiar primeramente por el pastor divino. El pastor divino no está aquí presente como estuvo hace casi 2000 años, ¿verdad? Él vino, anduvo por cierto tiempo aquí en la tierra, dio su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados, se fue, pero le dijo a sus siervos en el capítulo 25 del libro de San Mateo, del versículo 14 en delante, que el reino de los cielos es semejante al hombre que partido lejos dejó sus bienes a sus siervos. Se está refiriendo a sus siervos en ese sentido, refiriéndose a los apóstoles, aquellos hombres que llamó primero, y dice que a uno le dejó un trabajo de 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y les dijo, cuando venga yo les voy a demandar. Dice que al que le dio 5 le entregó 10, al que le dio 2 le entregó el doble, y al que le entregó 1 dice que lo agarró en un pañizuelo, cavó y lo escondió. Aunque nos haya dado un talento, hay que multiplicarlo. Hay que multiplicarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a demandar un día. La Biblia dice que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo para responder por lo que hayamos hecho por medio del cuerpo, ora fue bueno o sea malo. Eso es, los pastores apacientan la grey, apacientan al pueblo de Dios, los guían a toda verdad y a toda justicia. Pero nosotros debemos de ser ovejas que realmente queremos ser guiadas para un día estar para siempre con el Señor.